Mi esposa llevaba 4 meses trabajando en su proyecto especial. No era su proyecto personal, pero ella era la líder y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar su empresa, Bisler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bisler Enterprises se hundiera si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de automóviles justo después de la escuela secundaria, y después de 21 años todavía era mecánico de automóviles. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los hijos ya se habían independizado y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a los 18 años. Durante los primeros años de casados, vivimos con mis padres. Tenían una casa grande y vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos niñera mientras Sara cursaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la licenciatura de 4 años le tomó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltaron horas extras si las necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Recibió ofertas de trabajo de varias grandes empresas, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bisler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Radisson en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla en lo que fuera necesario. Al final, lo único que logré fue prepararle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada de su trabajo, ni quería saberlo. El negocio corporativo de alto nivel me aburría. Vinieron empresarios de Europa, Asia y América del Sur. La empresa pagó sus pasajes aéreos y les proporcionó habitaciones en el Hotel Radisson mientras estaban aquí. Era carísimo, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un atuendo nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Puso todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. En cuanto a las tareas domésticas, era normal, pero en cuanto al trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior elegante, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel bonitos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado esos eventos, pero me sentía obligado a acompañarla si ella quería que lo hiciera. Me agradeció por la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo antes de salir del trabajo. Conducía el coche ella misma para asegurarse de que todo estaba en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que sería mejor si me mantuviera alejado de ella. Finalmente, terminó. Había revisado y vuelto a revisar todo. Lo único que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Creo que mi error fue empezar a revisar sus cosas después de que Sara empezó a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolsa de maquillaje. Un sobre de una farmacia, pero no la que solíamos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de que era Preven, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tome una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que obtuvo por ansiedad o nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre mientras ella terminaba de ducharse.
Decidí que quería saber más sobre Preben antes de decírselo. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para acostarse, fui a nuestra computadora en casa y escribí Preben. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las cobijas. Me quedé despierto toda la noche preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de haberme hecho una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando aclarar mi mente. Me dirigí a casa a regañadientes, temeroso de lo que podría hacer o decir cuando llegara. Mi hijo Josh se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y se mudó a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Extrañaba a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que siempre me había interesado. Y ahora todo se estaba yendo al traste. Si Sara estaba teniendo una aventura, la ocultaba bien. Por supuesto. Nunca la vigilé. Nunca revisé sus correos electrónicos ni llamadas de celular. No tenía razón para hacerlo. No tenía forma de saber qué hacía en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres unos huevos o algo? No, solo café. No me sentía muy hablador. ¿Qué pasa, cariño? Son solo 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás de muerte. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupa cuando no estás aquí. Eso es muy dulce, cariño, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día de hoy asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros clientes potenciales. Mañana probablemente ni siquiera tendré tiempo para ir al baño. Volveré a casa lo antes posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana, si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de automóviles y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que te interesa más avanzar en tu carrera que en nuestra situación familiar. Para allá. Maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he señalado lo contrario. Criaste a 2 grandes hijos y pagaste mi universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor. Y nunca lo olvides. Terminé mi café mientras ella limpiaba la mesa. ¿Quieres que te llame? No, eso no es una buena idea. Tendré mi celular apagado y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir un poco. Te llamaré cada vez que pueda. La ayudé a cargar el coche. Era tan meticulosa con eso como con todo lo demás relacionado con el trabajo. Le tomaría 3 horas llegar al Hotel Radisson. Me quedé en el porche y la vi partir. No me molesté en preguntarle sobre las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo pequeño con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una desventaja. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era un blazer azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque estaban pasadas de moda por 10 años. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería hacerte saber que ya llegué. Vale. Tuviste un buen viaje. Supongo que el tráfico no era muy pesado. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714. Sara, puedo estar en casa de mis padres o de mi hermano esta noche si quieres llamarme a mi móvil, ¿de acuerdo? El móvil suena. ¿Te quiero? Tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directamente al Radisson. Primero paré y me compré un filete con queso.
Prometía ser una noche larga. No estaba seguro de lo que iba a hacer. Aparqué en el garaje del hotel y esperé. Tarde o temprano tenía que entrar al hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El timbre de mi móvil me ayudó a tomar la decisión. Ion, Solo quería hacerte saber que todo se ha resuelto. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. no olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion. Relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. De acuerdo, cariño. Diviértete. No es divertido, Ion. Es trabajo. No desentonaba mucho. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenas de gente, así que podía permanecer desapercibido. Había un folleto bonito que mostraba el plano de todas las habitaciones del hotel. Deambulé por las diferentes salas y me detuve en las paredes, observando a la multitud. No tenía idea de lo que haría si Sara me veía. Lo descubriría si y cuando sucediera. Encontré un tablero de eventos que listaba todas las habitaciones que estaban siendo usadas por varios grupos. Bisler Enterprises no tenía ninguna sala disponible para la noche del miércoles. Encontré esto interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. Sara no era muy fanática de cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me tomó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet. Era un rincón acogedor en una esquina, el tipo de mesa que la gente reservaba para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote profundo y perlas. Se veía elegante, y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas de las personas con las que Sara trabajaba, y él no era uno de ellos. Me resultaba familiar, pero no había forma de recordarlo. Había muchos asientos libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y candelabros pequeños en las mesas. Soplé mi vela y le dije al camarero que me molestaba por mi glaucoma. Pedí el plato habitual de pollo y me acomodé. El camarero me sirvió café por tercera vez. Disculpe. El tipo en la mesa de enfrente me resulta muy familiar. ¿Sabe quién es? Claro, ese es Malcolm Eugene Foot. Es miembro del ayuntamiento. Se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es su esposa la que está con él? Es muy guapa. No, es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para damas especiales, si sabe a lo que me refiero. Solo le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que él decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero no era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué había llevado su lencería elegante. Me acomodé en un rincón del vestíbulo donde no podía ser visto. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le sostenía la mano mientras cruzaban el vestíbulo hacia el ascensor. Observé los indicadores del piso con atención. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal. Significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal que el ascensor no fuera al séptimo piso. Significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente iba y venía, pero Sara no era una de ellas. Saqué mi maleta vacía del coche y me acerqué a la recepción. Aunque podía probar que era su esposo, me costó conseguir una tarjeta de acceso. Cedieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, me dirigí a la habitación 714 con la tarjeta de acceso. Ni siquiera encendí las luces al principio. Me senté en la habitación oscura durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no volvería a la habitación. Primero, empaqué toda su ropa y pertenencias personales. No dejé nada atrás.
Revisé el paquete de Preven. Todavía quedaban 10 pastillas en él. En el tocador, muy ordenadamente dispuestas, estaban todas las cosas que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares. Todas fueron a la maleta. Un proyector digital fue el siguiente, seguido de un portátil. Tomé su bolso y su teléfono móvil, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía con ella era un bolso de mano y probablemente un tubo de pintalabios. Caminé por la habitación tan cuidadosamente como ella para asegurarme de no olvidar nada. Una vez satisfecho, puse las llaves de su coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos elementos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al garaje. No tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después estaba en la autopista dirigiéndome hacia el norte. Eran bien pasadas las 3 de la mañana. No tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 o 2 horas más tarde, mi móvil sonó. El identificador de llamadas mostraba que era el número del Radisson. ¿Ion? Sí. ¿Dónde estás? Pronto estaré en casa. Eso es todo lo que dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho. El primero en hablar pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono. Era obvio que ella había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le traería un ascenso. Puse las maletas en el ático del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensaría en buscar algo allí. Por supuesto, a estas alturas, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, reuní toda mi ropa y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas. Suele ser un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos. No tuve que hacer ninguna manipulación complicada de dinero y activos. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, MD. Tenía suficiente dinero para vivir unos años, pero sabía que pronto buscaría trabajo. Sara y yo éramos iguales en eso. A ambos nos encanta trabajar. La voy a extrañar. Maté un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Viteville. No tenía idea de lo que iba a hacer. Era sábado. Y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga observando una naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario, y para la hora de la cena ya tenía un lugar donde quedarme. Era una casa móvil en el parque, pero estaba amueblada y era barata. No necesitaba mucho. Lo primero el lunes por la mañana, iba a conseguir un trabajo. Un buen manitas siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría pasar desapercibido hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba pasando, pero Sara ya se lo había dicho. Fue bastante franca con Gloria sobre lo sucedido. Dijo que había engañado. La pillé. Me fui y ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le contara a Josh lo que estaba pasando la próxima vez que hablara con él. También le dije que llamaría una vez al mes para ver cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, ya tenía un trabajo. Estaba a un corto paseo del parque de caravanas, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero estaba ganando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz. Y ellos estaban felices. Ni siquiera tendría que gastar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres.
Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que yo estuviera estable y haciendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para hacerme saber que iba a un crucero. Era técnico de aviónica en un portaaviones. Intentó explicarme lo que hacía, pero se me escapaba. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos fueron cuidadosos de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, fue como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviarnos correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba con Sara regularmente, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca pedí el divorcio, y parece que Sara tampoco. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Empecé a ir a uno de los bares locales un par de veces al mes e incluso tuve sexo. 2 chicas se turnaban para ser compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromiso, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Eventualmente, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Eran más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que dejé mi hogar. Había mantenido un contacto cercano con ambos niños. Gloria tenía 2 hijos propios en ese momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento se negó. Normalmente trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme de la noche del sábado. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi caravana a las 6 de la mañana de un viernes. Su rudeza fue recompensada con un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos hockey son asquerosos, y la señora en la puerta, a juzgar por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella miró hacia otro lado, pero su acompañante no parecía impresionado. Normalmente habría llevado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaban. Estamos buscando a John Terrell. No te conozco. Mi nombre es David Simmons y esta es mi esposa Marcie. Tenemos un problema y esperamos que puedas ayudarnos. Lo siento mucho. No trabajo de noche. Si necesitas algo hecho en tu coche, tendrás que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo. Es más un problema personal. ¿Podemos pasar? El interior de la caravana parecía una porquería. Rara vez tenía invitados, así que rara vez la limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su casa. Adelante. Déjame ponerme los pantalones rápidamente. Cuando entré en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo buen anfitrión que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría un poco de café? Solo tomará unos 10 minutos. Moví algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y medio que necesita un trasplante de médula ósea. Y esperamos que puedas ayudarnos. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Comprar mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un idiota y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias. Tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho. No quería interrumpir. Por favor, continúa. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un pariente cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un imbécil, pero creo que tienen al tipo equivocado. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marcia Simmons habló por primera vez y sonaba sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué estaba tu nombre en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso. Tal vez deberías preguntarle a su madre. Esa declaración fue recibida con silencio.
Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarlas. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Louise Terrell. No pude encontrar las palabras. Tal vez no debería haberle quitado esas malditas pastillas. Por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Pensé que ya había superado el dolor, y aquí está de nuevo. Viejos recuerdos de mi esposa teniendo sexo con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo y ahora ha vuelto. Maldita sea. Ahora entiendo y me disculpo por mi rudeza e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarlos. Primero que nada, ¿por qué Sarah no puede recibir un trasplante de médula ósea? Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Ella es la madre. Tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se niegan a siquiera considerarlo. ¿Enferma? ¿De qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado en perfecta salud. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal con su cabeza? Ambos me miraron en silencio. Sabían la respuesta, pero no querían decirla. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que debía protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Tal vez, pero pensamos que tú eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no buscan a tu padre, tu verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos idea de quién más podría ser. Sarah no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, no estaba en condiciones de explicar nada, añadió Marcia. Obtenemos la mayor parte de nuestra información de la agencia de adopción. Tenía que conseguir café y orinar. Disculpen un momento. Dejé a mis invitados sentados allí mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, hice una muy necesaria micción matutina. Intenté ser discreto. Ya había avergonzado bastante a Marcia. ¿Dónde viven? Westchester, Pensilvania. Les haré una propuesta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, tienen que prometerme que lo buscarán incansablemente hasta conseguir lo que quieren. ¿De qué estás hablando? El padre de tu hija es un político prominente en Pensilvania. Él, por supuesto, negará todo y probablemente te proporcionará documentos legales para detener tus esfuerzos. Si aceptas presionarlo lo suficiente para que admita que el niño es suyo, puedes avergonzarlo hasta que consiga un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Sí, claro. Pero, ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería usar televisión, radio y periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar la mala prensa. ¿Tienen algún amigo que pueda ayudar? Bueno, ahora ambos sonreían. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacerlo. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foot. Está postulándose para el Senado de Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar la mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marcia no podían esperar para volver a casa. Antes de irse, les dije cómo contactar a Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ellos ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Lo más probable es que estuviera en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una infiel que había arruinado mi vida, pero aún quería verme bien cuando la viera. Era otra caravana, pero esta vez era una nueva y bonita doble. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah. Parecía como si la hubieran empapado y dejado mojada. Tenía al menos 45, tal vez 50 años, y debió haber tenido una vida difícil.
La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Maldita sea si no era John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja frase. Me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Entra, cariño. ¿Puedo ofrecerte una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, Ion. Mira todo lo que quieras. Su mano apuntó a una urna de bronce que estaba en medio del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé allí, mirando el recipiente frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar en adopción a su bebé. Compró la caravana con el dinero que obtuvo de Bisler Enterprises después de que la despidieran. Tenía una participación en las ganancias, 401k y vacaciones y días por enfermedad. Finalmente tomó un trabajo en una fábrica de ropa local donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí conoció a Sherry. Sherry alquiló una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba se iba en alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su bebida y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salía con nadie ni iba a ningún lugar. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios y compró comida que Sara no comía. Le tomó más de 3 años matarse. Sorprendentemente, tenía un testamento y me dejó una caravana doble y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan molesta por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó prevenir el embarazo ni siquiera interrumpirlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto por el trabajo ilegal que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ninguna ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí, pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más de lo que me lastimó a mí. Estuve allí durante 2 semanas, y luego vendí la caravana de Sherry por $1 y obtuve 1000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marcia. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marcia apretaron las tuercas hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que él era el padre. Para salvar la cara, se vio más o menos obligado a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable tampoco. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó con otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo ahora estamos viajando a Dallas para ver a Gloria y mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.